Bien, chicos, vamos a continuar ahora con la clase. Ahora vamos a ver un poco de materia nuevamente. Así que les comparto la pantalla. Bien, entonces, acá habíamos quedado. Vamos a ver propagación de perturbaciones. Entonces, vamos a partir ahora con la pregunta, con la siguiente pregunta: ¿qué es una onda? Y vamos a tomar esto como punto de partida para tratar de formalizar un poco algunos de los conceptos que hemos visto. Entonces, ¿qué es una onda? Vamos a definir una onda como... el concepto de onda se asocia a diversos fenómenos en distintos contextos y yo creo que naturalmente tenemos una idea intuitiva de a qué nosotros nos referimos cuando hablamos de una onda, ¿cierto? Todos hemos vivido la experiencia de interactuar con ondas, considerablemente. Entonces, eh, entonces, podemos considerar que una onda corresponde básicamente a la propagación de una señal o una perturbación. Entonces, como cuando tenemos distintos medios, y eso es un poco un asterisco porque no necesariamente se necesita un medio, pero cuando uno tiene un cierto medio, por ejemplo, un medio continuo, nosotros vemos como las señales o las perturbaciones se mueven a través de este medio. Entonces, ese movimiento es lo que nosotros llamamos una onda. Ahora, esta definición que estamos dando acá, de que es la propagación de señales o perturbaciones entre dos puntos separados espacialmente, es una definición un poco bastante general, y lo que vamos a tratar ahora es de hacerla un poquito más, eh, precisarla un poco. ¿Sí? Bien. ¿Qué ejemplos podemos dar de ondas? Bueno, me imagino ustedes ya tienen en sus cabezas algunos. Yo acá voy a dar algunos igual. Por ejemplo, al sacudir una cuerda, cuando tenemos una cuerda muy larga y la sacudimos, en un extremo, lo que produce es una onda que viaja a través de la cuerda, ¿cierto? Esto puede ser una cuerda que esté en el piso, por ejemplo, uno la puede sacudir y va a producir una onda, una propagación de ondas. Puede ser una onda que esté tensa y uno la pueda sacudir igual, también produce una propagación de una señal. Uno ve cómo va avanzando esta propagación a través del material. Por ejemplo, si tenemos una superficie de agua quieta, ¿cierto? Y nosotros tocamos esa superficie con un dedo, ¿cierto? Entonces, esto se produce una perturbación. Nosotros estamos moviendo la superficie del agua y esta perturbación, a partir del punto de contacto donde nosotros colocamos, empieza a propagarse de forma como anillos, ¿cierto? Como un disco que va creciendo en función del tiempo. Y esa propagación de forma circular sería también una onda. Entonces, yo creo que esa es como la idea más intuitiva que uno tiene cuando piensa en ondas, aparte de las olas del mar. Otra opción es, por ejemplo, cuando uno produce un golpe en una superficie, se producen dos ondas. Una, estoy considerando, por ejemplo, una superficie sólida. Entonces, cuando uno golpea una superficie, uno produce dos ondas. Una que es, se propaga a través del aire, ¿cierto? Y otra que se propaga a través del objeto, ¿sí? En ambos casos se trata de ondas de sonido, solo que una se está propagando el sonido a través del aire y en el otro el sonido se está propagando a través del material. Un buen ejemplo puede ser, por ejemplo, voy a cambiar de cámara. Un buen ejemplo puede ser, por ejemplo, este elemento de acá. Un segundo para poder ponerlo bien. Esto acá es una campanilla, un organillo. Entonces, en este caso, no estoy produciendo un golpe violento en sí, pero sí estoy produciendo que estos pines que yo tengo en este elemento, voy a ver si lo puedo mostrar acá, se va un poco desenfocado. Bien. Este organillo
tiene acá un peine y tiene unas marquitas dentadas. Entonces, aquí en vez de producir un golpe en sí, lo que yo voy a producir es una rotación de este disco, y eso va a levantar estos peines y van a producir lo que estábamos diciendo recién. Entonces, veamos. Esa duración, si se fijan, tenemos dos objetos. Por un lado, a ver si se puede ver acá, ahí se ve cómo se va levantando los pines, y cuando se liberan, el metal queda vibrando, por lo tanto tengo una onda en el material, y además estoy escuchando un sonido, ¿cierto? Entonces esa es la segunda onda de la que estábamos hablando. Segundo, vuelvo entonces a compartirles nuestra presentación. Bien, entonces, en este caso, cuando golpeamos, entonces, tenemos dos sonidos. Lo que les decía también, otro ejemplo de ondas, es por ejemplo la superficie del agua en el mar, principalmente, para lo que estoy tratando ahora, principalmente para olas en el mar adentro. Siempre la superficie del mar está perturbada y lo que se ve en la superficie son olas, o que nosotros vamos a llamar ondas, ¿cierto? Y usualmente estas ondas son causadas por el viento. Ahora, la costa es un caso distinto que más adelante tal vez les explique qué es lo que pasa en el caso de la costa, cuando llegan las ondas a la orilla del mar. Bueno, y así tenemos muchos ejemplos. Lo que sí, si ustedes se fijan, todo lo que yo puse acá, todos los ejemplos que presenté, corresponden a un tipo de onda llamado ondas mecánicas, ¿sí? Ahora, no, las ondas mecánicas no son el único tipo de ondas que existen. Tampoco es, clasificarlas como ondas mecánicas no es la única clasificación posible. Entonces, veamos un poco cuáles son los posibles tipos de clasificación. Por ejemplo, podemos clasificar las ondas en base al medio de propagación en el cual se están propagando. Las ondas mecánicas requieren materiales sólidos o líquidos, ¿cierto? O incluso gaseosos, pero básicamente que tengan contenido de materia, y las ondas se pueden propagar en este material. Las otras ondas que también son muy relevantes y que en principio se supone que ustedes ya han visto algunos comentarios al menos, son las ondas electromagnéticas, que tienen la particularidad que, a diferencia de las ondas mecánicas, no necesitan un medio material en el cual se puedan propagar. Básicamente las ondas electromagnéticas sí se pueden propagar en vacío. Otro tipo de ondas son, en la actualidad al menos, se han reconocido las ondas gravitacionales. Por lo tanto, estas también, al igual que las ondas electromagnéticas, se propagan en el vacío y tienen una formulación un poco distinta que naturalmente está un poco lejos de los objetivos de este curso, pero los principios que estamos viendo también aplican probablemente estas ondas gravitacionales. Bien. Otra opción es clasificarlas en base a la dirección de oscilación, en el sentido de que yo puedo tener, por ejemplo, ondas unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales, incluso tetradimensionales, si es que estamos hablando de ondas gravitacionales. Entonces, las ondas unidimensionales son básicamente las ondas, por ejemplo, en una cuerda, son ondas que se propagan en una única dimensión. Las ondas bidimensionales serían, por ejemplo, las ondas de la superficie del agua, ya que en esa superficie yo tengo ondas que se van abriendo, ¿cierto? Se van dispersando a través de la superficie. Entonces necesito dos direcciones al menos para poder describir toda la forma. Y tengo las ondas tridimensionales, como son, por ejemplo, el caso del sonido, que son ondas que se propagan de forma... necesito las tres coordenadas, ya sean X y Z o coordenadas R, θ, φ, para poder hacer la descripción de estas ondas tridimensionales.
Entonces, dependiendo de las dimensiones que yo deba considerar, puedo clasificar también las ondas mediante esa dimensión. También se pueden clasificar en base al tipo de movimiento de las partículas. Y esto yo creo que es la clasificación más general que la mayoría conoce, que son ondas longitudinales y ondas transversales. Las ondas longitudinales tienen la idea de que si esta es mi dirección de propagación, o sea, la dirección en la cual se está moviendo una onda, las oscilaciones se producen en la dirección perpendicular, ¿cierto?, a la dirección de propagación. Esas serían las ondas transversales. Y las ondas longitudinales son aquellas en las que, si yo tengo esta misma dirección de propagación, entonces las direcciones de oscilación de los elementos es a lo largo de la misma dirección de la propagación, ¿cierto? Entonces, en este caso, el ejemplo típico es la cuerda, ¿cierto?, que tiene una oscilación perpendicular a la dirección en que se propagan los pulsos. Y el otro caso, el ejemplo típico, corresponde al sonido, donde la compresión y la expansión del aire permiten el avance de una onda. Vamos a ver más de esto un poco más adelante. También se pueden clasificar en ondas estacionarias o también ondas progresivas o propagantes. Eso vamos a ver un ejemplo bien pronto. Básicamente las ondas estacionarias, su forma no cambia y están acotadas a una región finita del espacio, mientras que las ondas propagantes o progresivas pueden iniciar en un extremo o en un punto y se siguen propagando a distancias mucho mayores. O no necesariamente tienen un límite finito. Básicamente el movimiento se va desplazando. En cambio, en la onda estacionaria uno puede ver cómo las oscilaciones permanecen casi, como lo dice su nombre, estacionarias, o sea, casi estáticas. Y por último, se pueden clasificar ondas como periódicas u ondas no periódicas, y eso es en base al tipo de comportamiento temporal. Si cambia su forma en el tiempo, entonces serían ondas no periódicas, y si son ondas que su forma se mantiene en el tiempo, entonces serían ondas periódicas. Como les decía, consideremos, por ejemplo, que una fuerza externa actúa sobre una cuerda larga, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la fuerza externa produce una perturbación sobre la cuerda, deformándola localmente, ¿sí? Entonces, si yo tengo una cuerda y produzco una fuerza, por ejemplo, una fuerza en función del tiempo, no aplico fuerza, y a medida que aumenta el tiempo, yo genero una especie de pulso, ¿cierto? Entonces, esta fuerza en función del tiempo es cero, en algún instante se activa, da un pulso y después sigue siendo cero para siempre. Entonces, si esta fuerza yo la aplico a este extremo, ¿cierto?, de la cuerda, lo que voy a obtener es que este punto se estaría desplazando hacia arriba y hacia abajo en función de esta función. En este caso, como tengo solamente una función hacia arriba, no tendría esta componente hacia abajo, y solamente en un tiempo posterior, lo que voy a tener es que el extremo se mantiene en cero porque ya pasó el pulso, pero acá yo copio, por así decirlo, la fuerza que estoy generando en este extremo, se copia a la cuerda y de aquí sigue seca. Entonces ahora yo lo que hice fue, a través de esta función o esta fuerza en el extremo, yo produzco una perturbación en la forma de la cuerda, y esta empieza a viajar hacia la derecha, en este caso, ¿cierto?, en función del tiempo con alguna velocidad. Entonces, en algún tiempo posterior, la cuerda sigue en reposo, acá tengo mi perturbación, y el resto de la cuerda sigue también intacta. Y así, a medida que sigue pasando el tiempo, mi perturbación se va a ir desplazando a través de la cuerda.
¿Sí? Bien. Esta deformación se propaga por la cuerda hasta que llega al otro extremo. Vamos a ver después qué es lo que sucede cuando llega al otro extremo. La fuerza externa realiza trabajo, ¿cierto? Estoy haciendo una fuerza y un desplazamiento en la misma dirección de la fuerza. Por lo tanto, estoy realizando trabajo para poder mover la cuerda. Y esto significa que ese trabajo se tiene que transformar en energía. En este caso, esta energía se transporta, si se fijan, este punto estaba estático, lo activé con esta fuerza, produje esta fuerza, y el sistema sigue estando estático, excepto por este pulso. Y este pulso se va trasladando desde un punto a otro. Por tanto, en este caso, lo que estamos haciendo es trasladar esta energía que yo generé en este punto, la estamos trasladando mediante la cuerda hasta el otro extremo. Las ondas de propagación, por lo tanto, transportan energía y además transportan momento. Y eso es algo que tenemos que analizar. Esto no quiere decir que la masa de la cuerda, o sea, los elementos que componen esta cuerda, en estos elementos, en estos puntos, no quiere decir que estén viajando también a través de la cuerda, sino que simplemente lo que se está moviendo es la perturbación en sí. Los átomos, por así decirlo, que componen la cuerda, no se están desplazando junto con este pulso. Lo que se traslada es solo la energía y el momento, no así la masa en este sistema. A medida que viaja el pulso sobre la cuerda, cada elemento se mueve en una dirección perpendicular a la dirección de propagación, ¿cierto? Este punto de acá, si me fijo en este punto, está quieto, ese punto está quieto, este punto quieto, y aquí tuve un desplazamiento desde su posición de equilibrio hasta ese lugar, ¿sí? Y la dirección de propagación de la onda, en este caso, es hacia allá. Entonces, efectivamente, acá lo que tengo son un ángulo de 90 grados, o sea, una oscilación perpendicular de esta partícula con respecto a la dirección de propagación. Y por eso, este tipo de pulso se conoce como un pulso transversal o una onda transversal. Ahora, si en vez de considerar nuestra cuerda rígida, por así decirlo, la reemplazamos por el caso, por ejemplo, de un resorte, entonces en el resorte tengo la gracia, o tiene la gracia, de que yo lo puedo comprimir y lo puedo estirar rápidamente, y eso significa que yo estoy produciendo una compresión, y después vuelvo a mi punto de equilibrio normal. Entonces ahora esto mismo lo estoy haciendo a lo largo del eje. Eso significa que en el instante inicial, por ejemplo, yo tengo acá mi resorte, produzco la compresión y el resto del resorte sigue igual, ¿cierto? Entonces esta sería mi perturbación. Y ahora en un instante posterior, nuevamente tengo mi resorte, pero la perturbación se desplazó y sigo hacia acá, ¿cierto? Ahora esta sería mi perturbación. Y un instante posterior, mantengo la misma forma. Acá encuentro la perturbación y continúo con el resorte normal. Entonces, ahora esta compresión corresponde a una onda, y en este caso, estas, cuya dirección de oscilación, que sería en esta dirección, y la onda se va propagando también en esa dirección, entonces corresponden a las ondas longitudinales. Algunas ondas muestran una combinación de estos dos movimientos, o sea, desplazamientos transversales y longitudinales. Las ondas en la superficie del agua, por ejemplo, son un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque algunas secciones del agua se producen desplazamientos hacia adelante y hacia atrás, pero además tengo este movimiento hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la combinación de esos dos produce una especie de movimiento circular sobre la superficie del agua. Por lo tanto, las perturbaciones en la superficie del mar tienen componentes tanto transversales como longitudinales, y no son las únicas. En el caso, por ejemplo, de los sismos, los terremotos, también tenemos este tipo de comportamiento. Las ondas tridimensionales que viajan desde un punto abajo de la superficie de la Tierra, donde se produce, por ejemplo, un terremoto, son de ambos tipos, tanto transversales como longitudinales. Ahora, la Tierra tiene la gracia, entre comillas, de que
la velocidad con que se mueven las ondas longitudinales es distinta a la velocidad con que se mueven las ondas transversales. Entonces, en este caso, las ondas longitudinales son las más rápidas y se mueven con velocidades que están usualmente en el intervalo entre 7 a 8 kilómetros por segundo. Por otro lado, estas se llaman usualmente ondas P, tipo P, porque son primarias, y son las que llegan primero a las estaciones de medición. En cambio, las ondas transversales son más lentas y usualmente son llamadas ondas tipo S, por ser secundarias, porque viajan más lento, con rapideces en torno a los 4 a 5 kilómetros por segundo. Entonces, cuando uno tiene un sismógrafo, uno puede determinar el origen o el punto donde se produjo el sismo, midiendo justamente la diferencia de tiempo que tengo entre estas dos ondas, la primaria y la secundaria. Si consideramos, por ejemplo, una cuerda semi-infinita ideal, para que no tengamos pérdidas, ¿cierto? Y ya esta cuerda la perturbamos en la posición x igual a 0, se observa entonces que la amplitud de la perturbación es constante y no cambia en el tiempo. O sea, esta forma que tiene mi sistema es la misma para cualquier instante de tiempo. Pero lo que cambia es la posición de la perturbación, la posición en función del tiempo. Pero la forma se mantiene. Ahora, eso era en el caso de las cuerdas. Si consideramos, por ejemplo, un sistema bidimensional, como el que habíamos visto de la superficie del agua, entonces, por ejemplo, si tocamos la superficie del agua con el dedo, vamos a producir estos anillos, ¿cierto?, que se van expandiendo sobre la superficie del agua. En este caso, la amplitud de la oscilación que yo estoy produciendo tiene que ir disminuyendo a medida que se va alejando la onda del centro donde yo produje esta oscilación. Por lo tanto, la amplitud ahora pasa a ser una función que depende de la distancia a la que yo produje la onda, ¿sí? Entonces, ahora, a diferencia de este otro caso, cuando pasaba el tiempo, esta forma se mantiene y se sigue propagando sin problema. Cuando estoy en el caso bidimensional, la amplitud de oscilación del medio va disminuyendo a medida que me voy alejando del punto de excitación. Piénsenlo de la siguiente forma. La energía que yo entrego al sistema acá en el origen debe ser la misma energía que yo tengo en el círculo, ¿cierto? Por lo tanto, la energía que yo entrego en el origen la debo distribuir en todo el perímetro del círculo que se va propagando. Por lo tanto, a medida que voy aumentando el tamaño de este círculo, tengo que ir distribuyéndolo en una superficie mucho mayor. Y eso significa que cada amplitud, o la energía que tengo por unidad de longitud, es menor. ¿Por qué? Porque la longitud que tengo que recorrer ahora es mayor. Entonces, la energía sigue siendo la misma por conservación de energía, pero como tengo ahora una superficie mucho mayor, entonces la amplitud de cada punto debe ser menor. Bueno, acá repito lo mismo que acabo de decir. Esto se debe a que en el caso de la cuerda, el medio de propagación es la cuerda, ¿cierto? Y la energía está contenida en la cuerda, ¿sí? O sea, no puede salir de la cuerda, por así decirlo. En cambio, en un sistema bidimensional como la superficie del agua, el medio es la superficie del agua y la perturbación se aleja de forma simétrica desde el punto de perturbación, aumentando el área cubierta por la perturbación a medida que pasa el tiempo. Y por lo tanto, la misma energía del inicio se debe distribuir en cada punto de la onda, lo que se refleja en una disminución en la amplitud de la misma. Este mismo fenómeno de disminución, ¿cierto?, de amplitud ocurre en el caso tridimensional, pero existen algunos casos particulares en los que incluso en 2 o 3 dimensiones se pueden obtener ondas que no cambian su amplitud. Por ejemplo, voy a detener un segundo. Compartir. Me voy a quedar con el cuaderno un poco.
Pensémoslo así. Si yo tengo yo genero acá, ¿cierto? Una perturbación. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, yo voy a ir generando anillos que se van a ir propagando de forma simétrica respecto del punto donde yo generé esta perturbación. Me quedaron medio feos, pero imagínense que son círculos, ¿cierto? Entonces, la amplitud que yo tengo en el origen, supongamos que es así, la amplitud que yo voy a tener ahora en esta otra sección va a ser así. Y a medida que me voy alejando, cada vez la amplitud va a ser más pequeña. Pero, ¿qué pasa si yo en vez de generar un punto acá, yo genero, por ejemplo, una línea recta? ¿Sí? Básicamente, imagínense que toman un trozo de madera recto y lo tiran sobre la superficie del agua. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a tener es que si yo lanzo este palito al agua, esto me va a producir ondas que se van a ir propagando de la siguiente forma. Voy a hacerlo con otro color para que no se me... Se van a ir propagando así, ¿cierto? En ambas direcciones. ¿Sí? Por lo tanto, en esta región que estoy destacando aquí, la amplitud siempre va a ser la misma, porque no estoy ampliando el área, por así decirlo, a medida que me voy alejando del centro. Por lo tanto, en este caso, a pesar de ser bidimensional, las ondas siguen siendo... Ahí sí. A pesar de ser un sistema bidimensional, acá la amplitud no depende de esta dirección, o sea, de esta propagación, salvo esta región del borde, en la cual la onda debe propagarse siguiendo el contorno del sistema. Entonces, en algunas regiones de mi sistema, yo voy a tener que la amplitud no decrece, pero en los bordes yo voy a tener este efecto de la curvatura producto de esta punta que tengo acá. Por lo tanto, aquí se me van a producir frentes de ondas circulares y aquí la amplitud va a ir decayendo igual como decae en este de acá. Pero en esta región de acá, la amplitud se mantiene constante. Lo mismo sucede a este otro extremo, ¿cierto? Entonces, solo en una región yo tengo este fenómeno. Obviamente eso se regula considerando que el palito puede ser infinito, y en ese caso sería completo. Pero si el palo que estoy arrojando es finito, entonces siempre voy a tener estos efectos de borde. Vuelvo a compartir. Bien, entonces, para el caso de dos dimensiones, se obtienen rectas en dos dimensiones, que serían estas que mantienen la amplitud, y para el caso de tres dimensiones, lo que yo puedo producir son lo que se conoce como ondas planas. Y básicamente son planos en los cuales la dirección de... Tengo planos perpendiculares a la dirección de propagación. Y en estos planos la intensidad se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, eso igual lo podemos ver un poco más en detalle con más matemáticas. Es más que nada la introducción de los conceptos. De esta forma, en muchos casos, la amplitud varía con la propagación de las ondas. En el mundo real, en todos los casos, siempre voy a tener una variación de la amplitud en función de la onda. Pero matemáticamente puedo tener algunos casos particulares y algunos casos muy particulares en los cuales la amplitud permanece constante y además no depende de la propagación. Si en lugar de realizar una única perturbación sobre una cuerda, realizamos, por ejemplo, de forma repetitiva una perturbación, pero ahora de tipo sinusoidal, o sea, esta función que yo estoy aquí haciendo en función del tiempo, en vez de hacer un único pulso, lo hago como una función sinusoidal, entonces voy a estar produciendo constantemente oscilaciones de este punto
de forma sinusoidal, y eso significa que voy a producir ahora ondas sinusoidales o ondas armónicas que se van a propagar a través de la cuerda. ¿Sí? Como estoy haciendo acá un movimiento armónico, entonces produzco ondas armónicas en la superficie o en la cuerda. Podemos entonces decir que un pulso corresponde a un tipo, un caso particular de ondas, pero las ondas siguen siendo más generales. Respecto a la propagación o a la expresión matemática para representar estas ondas, veamos, les quiero mostrar lo siguiente. Consideremos, por ejemplo, un pulso que viaja hacia la derecha en una cuerda larga. La primera figura representa, esta figura que tengo acá, ¿cierto? Representa la forma y la posición del pulso en el instante t igual a 0. La forma del pulso se puede representar mediante una función matemática, que sería esta i de x, t, que depende de la posición x y además depende del tiempo. Para el instante inicial, en t igual a 0, se debe cumplir que esta función debe ser igual a esta función f de x, que es la que me describe la forma que tiene la cuerda en este instante inicial, ¿cierto? Entonces, esto es básicamente lo mismo que yo tengo acá, solo que desde menos infinito vale 0, en algún caso particular tengo esta perturbación, y hacia más infinito también vale 0, por ejemplo, si fuese un único pulso. Entonces, veamos ahora qué es lo que pasa en un instante posterior. Estábamos diciendo que esto de acá, esto se debe ir desplazando hacia la derecha, y vamos a suponer que se desplaza con una velocidad v, ¿cierto? Entonces, después de un tiempo, la posición del pulso, por así decirlo, se ha desplazado una cantidad v por t. Entonces, si consideramos que el pulso se mueve con velocidad v, el pulso viaja hacia la derecha una distancia d igual a v por t, y si suponemos que la forma del pulso no cambia con el tiempo, entonces en el instante de tiempo t, la forma del pulso debe ser la misma que en el instante inicial, pero debe ser desplazada. Entonces, y en el instante o en la posición x más v por t, en el instante t, debe ser igual a la función i de x, 0. O sea, básicamente igual a f de x. Ahora, para esto, como a mí me interesa determinar la expresión para i, voy a hacer un cambio de variable y voy a hacer que x sea igual a x más bt. Por tanto, yo puedo despejar de acá. Me quedaría entonces que el x original va a ser igual a x' menos b por t. Yo reemplazo este cambio de variable en esta expresión, y lo que me queda es que i de x', t va a ser igual a un f de x' menos b por t. ¿Sí? Y esa es la expresión clave, entre comillas, cuando estoy hablando de propagación. Entonces, en general, la posición transversal i de x, t para todas las posiciones y tiempos, medida en un sistema de referencia fijo, está dado por la expresión i de x, t igual a una función f que depende a través de la expresión x menos b por t. Vemos que si la rapidez es negativa, entonces voy a tener un cambio de signo acá, me va a quedar un f de x más bt, y en ese caso la expresión para un pulso viajando de derecha a izquierda en la representación que tenemos ahora sería igual a f de x más b por t. Y esta función i es lo que nosotros ya habíamos visto antes y corresponde a lo que se conoce como una función de onda. Muy bien, espero que esto me hayan comprendido un poco de estas definiciones básicas. Y ahora, déjame cambiar de cámara. Entonces me despido y quedamos aquí por ahora. Y ahora ya estamos de plano en tierra de ondas. Así que eso, chicos, los dejo y seguimos mañana.